Hola, hola. Buenas tardes. Muchas gracias a todas, a todos por acudir al lanzamiento de la presentación del libro Úlceras del Tiempo, primera parte, de Daniel Pizarro, en este lugar que es tan especial en la Sociedad de Escritores de Chile, un lugar lleno de historia, lleno de recuerdos, con un espíritu tremendo de algo que caracteriza a nuestro país, que es la buena literatura. En nombre de Rey Editores, quiero darle la bienvenida. Quiero manifestar que como editorial este tipo de publicaciones, este tipo de proyectos se inscriben perfectamente dentro de lo que es nuestra misión, que está por la buena literatura, por cosas desafiantes, por proyectos ambiciosos como el que nos presenta en esta primera parte de su obra Daniel. Así que quiero presentarles al panel y dejarlos para que empiece la presentación y que disfrutemos de un buen momento, una rica ocasión. Recuerden que tenemos el libro acá a la venta también. El libro está con un descuento por el lanzamiento, así que aprovechen de llevárselo más barato y autografiado. Eso, muchas gracias. ¿Quién dispara? Nicolás Pole. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Bueno, muchas gracias por la invitación, que es una maravilla estar en este lugar con Gabriela detrás apoyándonos. Yo escribí un texto que salió publicado en el diario Cine y Literatura hace como una semana a modo de difusión, entonces voy a reproducir un poquitito los puntos que destaqué ahí y que sin duda van a ameritar alguna conversación o algunas preguntas, porque hay muchos aspectos que yo creo que con los que todos nos podemos sentir identificados desde el momento en que lo que se hace en este volumen es una radiografía de nuestra sociedad chilena, ¿no? Hay una cuestión idiosincrásica con nuestra chilenidad, en términos de rasgos populares y la forma en que retrata esta sociedad a través de sus personajes. Luego podremos hablar sobre algunos de estos puntos como masculinidades, por ejemplo, el cuerpo, el neoliberalismo. Obviamente que esos son los aspectos más evidentes que resaltan en esta colección. Y también una pregunta que después podrás responder es que este volumen en particular es parte de un proyecto mucho más amplio, que es la Odisea de la Especie, ¿no? Gracias. Bueno, la sociedad chilena que se radiografía en esta colección se vale de voces narrativas que destacan rasgos distintivos para retratarla, de imágenes, construcciones lingüísticas que dan cuenta de un tiempo particular, con fechas marcadas por números, hitos y traumas históricos como el que vemos emerger entre los despojos radioactivos de la dictadura, que hacen florecer el color chillón del mercado con sus obscenas ofertas y el consecuente ciclo depredador de las especies en ávida búsqueda de satisfacciones, placeres, banal alienación y acceso a bienes. Estos van desde el deseo de una idealizada educación hasta el polietileno en diversas formas, como aquella que se despliega en El mundo según Minecraft, es uno de los cuentos. Uno de los relatos que denuncia la disociación de los cuerpos dóciles ante una avasalladora modernidad llena de falsas promesas de ascenso. En este relato tenemos a Vicente, a quien le resulta indiferente que frente a su ventana se extienda un parque o una autopista, ya que Vicente habita en la naturaleza, su propia naturaleza. Su mundo es el videojuego Minecraft, un espacio virtual infinito.
Pero también tenemos el tiempo como una dimensión que trasciende lo histórico, este tiempo indiferente a los predicamentos humanos, incluso naturales, y que deja su huella en los habitantes pasajeros de esta tierra, huellas que son úlceras, como dice el cuento que da título al volumen y que es el último cuento de este volumen. Es el último, ¿verdad? Sí. En la cuestión de la silla vemos, este es otro cuento, aquí hay unos personajes bien interesantes, vemos la adicción, el fútbol, el embrutecimiento en el que habitan sus personajes. Cita, era una adicción y yo un drogadicto, alguien que por debilidad había enterrado desde pequeño sus raíces en torno de aquellas prácticas. Aquí tenemos a Marcelo, que es un hombre que necesita lucirse, pero muchos se burlan de él porque tiene una onda chamánica. Lo desprecian, las mujeres lo encuentran lanzado y viscoso. Mientras, es como esos personajes que de repente uno ve, ¿no? Que es un dudoso chamán, amoral, promiscuo, Marcelo se llama, tiene un hijo con una enfermedad mental y él busca fama, éxito y encarna la disipación con su recurrencia a distintas prostitutas. El protagonista en primera persona pulula en un... claro, hay varias cuestiones que esto no lo comenté aquí, pero hay varios guiños a Borges, me da la impresión, con el juego de dobles como un juego de un personaje que escribe su propia historia y después otro lee la historia por boca de otro. Entonces la voz narrativa que describe a Marcelo dice: me acomodaba este limbo gris con fecha de vencimiento. Personajes que circulan en una bulia, en una apatía neoliberal. El vínculo entre ambos hombres, o sea, la voz narrativa y Marcelo, es esta desidia que no consigue ser disfrazada. Detrás de su fachada esotérica yace el deseo profundo de Marcelo, que es este chamán. Su modo soñado de hacer negocios era estar tendido en la cama con un notebook sobre las piernas, viendo cómo caían en cascada los ingresos en sus cuentas bancarias. Estas aparentemente contradictorias posturas se explican porque sus experiencias con plantas alucinógenas en la Riviera Maya lo han dejado colgado. Así, lo espiritual es burla, mera pose espuria. La voz narrativa confronta en un giro textual a su creación, este juego como de los dobles. Había leído desde principio a fin mi texto, el texto que lo retrataba a él, provocando un colapso de certezas. Aquí hay un juego de dobles, un caso que permite acceder a una dimensión nueva cuando Marcelo lee sobre sí mismo, por mano de la voz narrativa, quien se sugiere hereda este hijo expoliado de la Matrix, el hijo que él tiene. El Triángulo de las Bermudas es otro cuento, es otra narración que explora la paternidad. La paternidad también es un común denominador de varios cuentos. Paternidad refractada hacia el mundo mineral, el pedregoso. El padre de Miguel, Luciano, es veterinario y ferviente derechista, vive agobiado por su realidad y su placer máximo es estar acostado fumando y viendo películas en el cable. La madre es Rita, por la que la voz narrativa manifiesta interés. En muchos de estos cuentos la voz narrativa describe a los otros, pero se echa para atrás, ¿no? Como que describe, no se hace mucho cargo de... Algunos ni siquiera tienen nombre. Entonces tenemos esta madre Rita por la que la voz narrativa manifiesta interés, sale en su asistencia, no tanto por compasión, sino que para mantener el estándar del barrio y así perpetuar la compañía de sus propios hijos con el niño vecino. Entonces vemos este juego entre altruismo u oportunismo, no sabemos muy bien qué es. Por otra parte, Rita es evangélica y ella en un momento la echan de su trabajo víctima de la privatización. Y al mismo tiempo tenemos un juego con las piedras, que también es una recurrencia en varios lugares, esta idea de las piedras son seres vivos, sí, pero sugieren una petrificación, ¿no? Uno no va a poder ver la evolución de estas piedras. Entonces el juego con las piedras sugiere que el ancla que fija a estos seres en el sistema no es tanto salvación, sino que petrificación. Bueno, tengo varios otros cuentos que analicé acá, pero no sé si es muy excesivo seguir leyendo, ¿no? ¿Está muy aburrido? No. Ya.
Ustedes me dicen, en Odisea de la especie, este es otro cuento, sale a relucir Freddy, el personaje que arrienda una oficina, es la tercera oficina que arrienda hace años. El narrador comenta: todos los que se van y los que vienen sueñan con ser artistas o trabajar en algo relacionado con el arte, y todos tienen empleos de subsistencia, y a los que les va mejor es porque engancharon algún encargo para una empresa grande. Esto también es otra presencia bastante, digamos, crítica en varios de los relatos. La precariedad, obviamente, del mundo de los artistas. Aquí, por ejemplo, se devela a través de Freddy la precaria realidad de los artistas, su dependencia de recursos que provienen de mecenazgos que se repudian, de pactos patéticamente burgueses como el matrimonio, que amerita el registro, que irónicamente es adjudicado al pauperizado artista. Se dice fotógrafo, pero jamás ha trabajado haciendo fotos, a no ser cuando a Freddy le piden un registro para los matrimonios. Lo terrible de estos personajes es su situación de contradicción, pues tienen conciencia de que el lujo final, la libertad más ansiada, solo se puede vislumbrar con una transacción degradante, prostitutiva, que debe enfrentarse con sí mismo, como dice, con el escepticismo que nos posee como religión, para evitar la absoluta decadencia depresiva. En este cuento, Odisea de la especie, Freddy debe recurrir al amparo materno, aunque la madre sufre un avanzado Alzheimer. Un símbolo omnipresente de este escepticismo abúlico es el que encarna la aplicación de Tinder. También se nombran varios relatos. Una carnicería virtual, verdadera vitrina de cuerpos manipulados, que se embiste como un portal tanto de esperanza como de falsedades. Luego tengo estas ideas en torno al cuento de la prueba ácida, donde también se pone su mira en la sociedad en su representación más formal. Este cuento a mí me gustó harto porque tenemos a Isabel, el personaje femenino, que manifiesta su interés en casarse por la iglesia, aunque ya lleva 10 años de matrimonio civil y tiene 3 hijos. El cuerpo de Isabel es disputado tanto por el mercado en su batería de productos con ofertas cosmetológicas y cirugías estéticas, como por los hombres que la rodean. Aunque emancipada hace mucho tiempo, está lejos de haber superado el dominio paterno. Su padre vigilaba de cerca sus necesidades, leemos. Este tipo de padres que compensan la inferioridad del marido, explican. El casamiento, la institución eclesiástica con todo su bombo anacrónico, es un pacto que amerita una orgía de consumismo que parte con el cuerpo mismo de la novia, visto como una forma del control paterno. Sabemos que aunque la madre, se nombra la madre en un minuto de Isabel, es que leía mucho, pero a su padre jamás le preocupó si su hija pasaba los días en ayuno cultural, otra forma de apropiarse del cuerpo femenino. El decorado de este espejismo nos remite a la década de los 80, vista a través de su música popular, un residuo que no carga el trauma histórico. Las canciones y los comerciales televisivos, dice, despiertan una nostalgia difusa, así como nulos recuerdos de una vida bajo dictadura. Ahí podemos ver lo exitosa que fue la dictadura, porque en dominar a los cuerpos, porque ha conseguido cegar y reprimir el trauma con banalidad tras banalidad, ¿no? Lo único que se recuerda de esa época son las canciones de Charly García, no sé, de esa, digamos, frecuencia pop, pero eso no dice nada más allá, es pura superficialidad. Algo parecido ocurre en otro cuento, La Katy con K, con C, quiero decir, donde se menciona la casa de los burros. La ignorancia histórica es tal, uno de los personajes pregunta ¿quién es Pinochet? Esta ferocidad llega a un límite, en todos los sólidos se desvanece en el aire. Es otro cuento, y el título proviene del Manifiesto Comunista, que ofrece un resumen de esta alienación. En un país y en una época en que la vida espiritual y cultural, aún después de una dictadura feroz, quedó más o menos reducida al miedo y a la tranca, y por supuesto al embrutecimiento, al consumismo y a la televisión, y los puntos más altos de la cultura se manifestaron en el malabarismo callejero, en las batucadas y rutinas circenses con aspiraciones teatrales. A ver, voy a saltar un poquitito a otro cuento que es bien
Dino Bodoni se llama ese cuento. También sale un personaje bien fascinante. En este contexto, un poco ya plantea la idea de nuestro lugar en el mercado neoliberal, en el laboratorio que hemos sido también como país. Pocos logran sacar la cabeza fuera del agua contaminada, quizá irreversiblemente por un pasado dictatorial que sigue presente, aun cuando los cuerpos no lo perciban conscientemente. Así, en general, no hay una objeción de estas normas, sino que el mecanismo es tratar de bypasearlas de la manera más pragmática posible, acusando la renuencia a romper con estos vínculos estereotipados, pues se sabe que estos pactos favorecen al hombre, como vemos en Dino Bodoni. Dice: quiero llegar a mi casa y que me atiendan. La mujer atiende al hombre, el hombre mantiene la casa. Él asa corderos, piernas de cerdo, cortes de vacuno, prietas y longanizas. En el decorado prosperan las separaciones, los adulterios, amantes y el consumo de prostitutas. Dino Bodoni es una de las muestras en la que la voz narrativa omnisciente revela un tono borgiano, un discurso en una destacable tercera persona. Varios cuentos están en primera persona. Pero el mercado que ofrece productos en forma de relaciones humanas sin fin no puede sino pasar su cuenta en las voces más sensibles que se cruzan en los relatos. Esta produce una crisis de identidad que es palpable en el cuento que da título al volumen Úlceras del tiempo. Ahí también es bien interesante la relación entre hombres, padre e hijo, y cómo se arriman al sistema. En un arrebato existencial, la voz narrativa nos comparte: cada tanto me pregunto si soy lo que soy porque fui lo que era, o si más bien soy lo que soy porque he dejado de ser lo que era. Aquí, en una íntima primera persona, se dibuja la figura del padre, un profesor quien, sin resquemor alguno, ofrece mejores notas a una alumna a cambio de sexo. El padre incluso le llega a ofrecer a su propia amante a su hijo, siempre y cuando estuviese disponible para él durante sus viajes. Mucho hay que decir del rol del profesor en nuestra sociedad, una figura en decadencia, degradada salarialmente y jerárquicamente. Puede haber muchas promesas en el mercado y en las proyecciones políticas que pretenden mejorar nuestra sociedad, pero tristemente vemos que el tiempo pasa y no hace más que erosionar a los cuerpos de los que dispone. Y aquí está esta cita que en algún sentido sintetiza este cuento y todos. Y posiblemente el proyecto que veremos a continuación y que ya nos comentará Daniel, dice: el tiempo es una comida que se digiere mal, causa litosis, acidez, esofagitis, provoca úlceras, en sus pliegues se van alojando restos de comida, por no decir todos los muertos y olvidados del camino. Gracias. Bien, gracias Nicolás también, y gracias a ustedes por estar aquí presentes acompañando esta presentación de la nueva obra de Daniel Pizarro. Me alegra también que sea este espacio tan simbólico el lugar desde el cual está retomando la serie de publicaciones Daniel, justamente cuya obra la conocíamos ya en 1993 con La Carta Propia y en 2003 con Plaza del Sol Nocturno. Bien, celebramos esta tarde y en este simbólico espacio la primera de 4 entregas que componen el actual proyecto narrativo de Daniel Pizarro. Se trata de Úlceras del Tiempo, es decir, de heridas y lesiones que cicatrizan con dificultad como trasfondo de la serie de relatos que lo componen. Se trata de un tiempo cuyas heridas han construido en la minuciosa y rítmica mirada de su autor un valioso discurso que afortunadamente hoy llega a nuestras manos. Antes habíamos admirado su talento narrativo en La Carta Propia y en Plaza del Sol Nocturno, obras en las que se evidencian con especial agudeza las temáticas, los personajes y sus respectivos cosmos, en una escritura que va y viene de lo dicho y lo implicado, para conmovernos con la lúcida crítica, la narración de lo cotidiano y la resultante reflexión social chilena del hecho vertebral que origina las historias.
Nos recuerdan también preocupaciones estéticas y literarias de grandes cuentistas. Pienso en cómo el género ha renovado año a año su presencia y su vigor, y cómo recordamos cuentistas como Alice Munro, Flannery O'Connor, Eve Ward, Horacio Quiroga, Juan Emar, Marta Brunet, Samantha Schweblin, Selva Almada, etc. En el contexto de la literatura en la que también surge y se anuncian estos próximos tomos de sus obras. Hay en esta tercera entrega un compendio que sorprende por la precisión, por las múltiples trampas de la ficción que acechan la inmediatez de la experiencia, modos de ver para asomarse al mundo y la envolvente manera de narrar un presente que el propio autor denomina, entre comillas, peso o, entre comillas, condela. Pese al aparente temor por lo que llama desproporcionado al inicio en la presentación de la obra, la serie de relatos va aumentando su capacidad narrativa para encarar la sociedad en hechos, recuerdos, anécdotas, aventuras, conflictos internos derivados del acontecer externo, el escenario donde la realidad juega y hace jugar sus personajes con distintos papeles, averías, directrices, destinos imaginados, intuidos, ocultos y abruptos, donde la ambición y la virtualidad confunden y exterminan. También voy a adelantar algunas partes. Los efectos provienen de la palabra y la asimilación mental de su entramado semántico en la acción y en la imaginación de los personajes. Por ejemplo, en la cuestión de la silla, una sanación a distancia originada en las supuestas artes curativas para enfrentar una lesión con el propósito de pensar el objeto que hable la serie. Reminiscencia aristotélica y oposición platónica, podría pensar alguien. Pensar la silla no es fabricarla, es darse a la ficción y no a la utilidad, aunque la realidad es más sorprendente aún, como se prueba en la totalidad de los cuentos. Un rasgo distintivo que subyace a las historias, a mi juicio, es justamente la inestable red de angustia que produce la experiencia vital de los personajes y construye la relación ficción y realidad. Muchas de las tramas luchan por vivir en la confusión de alguno de estos planos. No son vasos comunicantes, sino la realidad física y social en que incluso la mujer es despojada de su propia condición igualitaria en relación con el hombre, evidenciando lo anquilosado y enquistado del pensamiento heterosexista, limitado a una convivencia donde los lazos afectivos se dan en el contexto del servilismo y las dobles intenciones, muchas veces de final trágico. Lo anterior lo comprueban relatos como la secuencia Odisea de la especie o el homónimo Úlceras del tiempo, historia en la que un hijo y un padre, en un momento cómplices de un delito, se enfrentan a una relación familiar resquebrajada que entreteje destino, doble juego, engaño, robo y ambiciones de un personaje que confiesa con el tiempo lo siguiente, comillas, porque vivía como un sonámbulo anestesiado por todas las circunstancias que parecían haberme elegido a mí y no al revés, como dicen que debería ser cuando uno toma las riendas de su destino. Una historia que cuestiona la lógica de los hechos que asedian a sus protagonistas, quienes intentan sobrevivir a un sistema engañoso y fraudulento como puede ser la vida misma. Comillas, como se ve, depositábamos nuestras esperanzas en hechos vagos y excesivamente hipotéticos. Basta recordar las lágrimas de rabia y frustraciones de Jacinto Lonconao y las heridas de sierra derivadas de su ira, de proyección simbólica que marcan su destino. Al avanzar en la lectura nos encontraremos también con un audaz, inconmovible y pseudo-místico Marcelo, unas acorraladas indolentes Lena y Amaral. Nos encontraremos con hijos desconectados de la Matrix, entre comillas, de comillas miradas perdidas, bailando en el vacío, para oír los ecos de una película a través de un ducto y vivir la anomalía, comillas, como si una estatua nos diera las gracias cuando le quitamos una sábana de encima. Asimismo, un Dino Bodoni que golpea la mesa y reafirma, comillas, la creencia en un orden inmutable al cual debía someterse, que con él conviviera, porque, comillas, sucede que los hombres navegan en un mar de necesidades, según consta en El Camaro en la historia de Chile. También nos encontraremos con un Coque y un Pablo que alternan con la imagen de los cerros que cuentan su historia y sus propios trastornos psicóticos, además de padecer gigantismo.
Freddy y el tiburón, hombres cuyos paralelismos miden sus vidas en tiempos de Tinder y Facebook, plataformas virtuales que sirven de puente a la doble vida, aunque gritan por ayuda cuando lo real y lo virtual termina en muerte como consecuencia. Un Luciano que desaparece para siempre de la plaza, o Miguel que vende guijarros en la vereda y encierra anhelos de una vida de barrio como pretexto de convivencia social. Personajes que se tornan lugares, en apariencia deshabitados, que impactan en el desenlace. Parece incluso no sorprendernos cómo alguien o algo que punza sin tregua en sus historias causa el fin de una existencia. Personajes e historias relatadas alternan con sentencias que repasan el presente para develarlo. Comillas, una actividad que se lleva adelante sin ninguna convicción porque las verdaderas convicciones deben permanecer ocultas. Y también tenemos otras, bueno, hay varias que menciono acá, pero voy a adelantarlas. Me interesa también hacer una alusión en particular a los tipos a la forma narrativa de los cuentos. A la luz del acontecer, de lo que intuimos como inmediato, de la tiranía de las normalizaciones, de brutales imposiciones y autoimposiciones, de las permanentes desigualdades de todo tipo y de tratos emocionales violentos, los relatos parecen llamarnos, con mayor o menor cercanía, a la búsqueda de una conciencia salvadora. Y lo hacen desde una escritura que fluye naturalmente para sorprendernos en entradas y salidas que ponen en juego la oralidad y la gracia narrativa. Porque en palabras de Beauvoir, para escribir se necesitan dos cosas: el sentido del lenguaje y el sentido del misterio. Otro aspecto ya mencionado en la contratapa del libro es el asunto del tiempo. El tiempo como un fantasma que acecha en las sombras, pero el tiempo en muchas más dimensiones. Así lo observamos incluso en las variadas menciones a nuestro propio tiempo. Uso de aplicaciones, como decía, entendido Tinder como grandes burdeles, WhatsApp, Facebook, individualismo, drogas, bullying, salud mental, precarización laboral, abismos socioeconómicos, soledades, destinos, que pasan de un hecho a otro para derivar de la acción a la reflexión y a la sorpresa. Yvonne Baudelaire, la lingüista y poeta argentina, coincidentemente con el año de la última publicación de Daniel Pizarro, antes de esta providencial sumatoria de obras, denunció lo siguiente: las razones por las cuales el presente sistema intenta aniquilar la conciencia lingüística en un tiempo diseñado para la esclavitud laboral, informática y consumista, plantea justamente la salida, pero la salida sería el redescubrimiento de la palabra y nuestro reencuentro con ella. Lo menciono porque los personajes y las historias de Úlceras del Tiempo bien pueden dar fe de dicha tipología que nos asedia a diario. Por ejemplo, el protagonista del Triángulo de las Bermudas se cuestiona, comillas, las cosas van y vienen y siempre se renuevan. El mundo vive en cambio constante y hay que adaptarse rápido para vivir. Eso dice la publicidad, ¿o me equivoco? Pero, momentito, ¿dónde queda el corazón y sus pedazos? Cierre de comillas. La poeta Malú Urriola escribió en su valioso poemario Nada lo siguiente: leo, cuando pierdo la fe, leo. Leer es la contraparte de la ficción. Por este motivo, leer a Daniel Pizarro se hace hoy necesario. Finalmente, no puedo dejar de concluir esta intervención sin recordar a Samir Nasal. Gracias a él, nuestros destinos literarios se han mantenido a contracorriente, aguardando su turno, como hoy. Sin duda, Samir está orgulloso de este nacimiento. Gracias a ustedes y gracias, Daniel, también por regresar con tu narrativa. Nos hacía falta. Muchas gracias. Aló. Para no ser menos de cuando puede leer. Esto lo publiqué, de hecho lo publiqué hoy día en el sitio liberaldo.cl precisamente para reseña. Parto diciendo que es el mismo Daniel quien nos explica el sentido de sus libros.
planteando que son una refriega, eso es lo que dice, y por tanto una batalla, un conflicto con el tiempo presente. Una refriega de quién o de qué, de personajes, de situaciones, de vivencias que de alguna manera quedaron en un registro y que hoy se enfrentan a este tiempo. A todo esto digo libros porque el recién presentado Úlceras del Tiempo viene a ser el primer tomo, como han manifestado tanto Cristian como Nicolás, de la tetralogía Odisea de la Especie, anunciada por su autor y por Riel Editores. Quiero desarrollar en primer término una reflexión, a lo mejor puede ser fome, pero es etimológica. Una úlcera o llaga, del latín ulcus, es una lesión. Las más frecuentes son las que afectan a la pared del estómago o al duodeno, y son las heridas que se presentan cuando el ácido del aparato digestivo corroe la superficie de estos órganos. Entonces, etimológicamente, podríamos decir que Daniel Pizarro entra con este texto en un proceso ulceroso con su tiempo presente. En el cuento que lleva el nombre de este libro, Úlceras del Tiempo, su autor divaga: cada tanto me pregunto si soy lo que soy porque ayer fui lo que era, o si más bien soy lo que soy porque he dejado de ser lo que era. Lo complejo es que esto se complementa con un fuerte componente de desgano, de desilusión, pues el narrador continúa con su divagación y dice: y como la verdad es que todavía no sé lo que soy, tampoco podría decir lo que era antes, hace unos 30 años más o menos. Daniel se recoge, vuelve atrás, toma fuerzas, impulso, rabia y empuja hacia adelante para llegar al tiempo presente, con la finalidad de mirar las llagas que fueron quedando en el camino, encajando a presión los hechos en el tiempo, como menciona en su cuento La Cati con C, en momentos en que su protagonista intenta entender la serie innumerable de conflictos y trastornos que ocurrieron en la historia familiar y que hoy rodean y amenazan un almuerzo de un fin de semana, cuestión que, de más está decirlo, a más de alguno de los presentes le puede haber ocurrido un domingo cualquiera como ayer. En su cuento, Dino Bodoni, un personaje notable, estaba preguntándole a Daniel, sí, tiene un contexto efectivo, conocido. Daniel menciona que al fondo de cada historia yace otra historia enterrada, imposible de narrar, que me alija a escribir en un acto defensivo y que intento conjurar manipulando sus disfraces. Es importante hurgar ahí, porque si buscamos desentrañar este texto, creo que el conflicto es pilar esencial del mundo. Dos conflictos que se mezclan y se alimentan el uno con el otro, y que son fundamentales para el autor del texto. El primero, entre el presente y sus recuerdos, sus llagas. Segundo, el que permanentemente tiene sus personajes para tratar de entonar y tratar de afinar con una realidad que no les gusta, con una sociedad sobre la cual se desarrolla una profunda crítica. Ahí yo creo que hay harto de Welbeck, la impresión del campo de batalla. Sí, porque nuevamente en el cuento Úlceras del Tiempo, Daniel Pizarro hace referencia explícita a esta sociedad construida con el paso de los años y décadas con posterior a la dictadura militar, y que marcó a varias generaciones de nuestro país. Cuando explica, por ejemplo, la vida que lleva un funcionario público y cómo éste desaparecía de su trabajo porque laboraba en otra repartición del Estado. Comillas, en esos tiempos todavía era posible tener 2 y hasta 3 contratos en paralelo. Yo diría que la administración pública se había convertido en la carroña del botín, luego de que los grandes empresarios terminaran por apropiarse de todos los bienes comunes: la tierra y el agua, la salud, las pensiones de vejez, etc. Daniel coquetea con la historia dictatorial a partir de sus hijos, víctimas de las herencias de aquellos 17 años. En Limpia tu honor mancillado, otro cuento, por ejemplo, resume que en pocas líneas la imagen de una víctima, no de la violación a los derechos humanos, pero sí de las consecuencias de una sociedad que nadie votó por construir, pero que todos heredamos por la fuerza. Comillas, podría haberse casado y tener hijos, pero no resultó. Podría haber contado historias, pero no resultó. Podría haber cambiado el mundo. Nada resultó. Y para continuar hablando de padres e hijos, creo que especial atención merece el tópico del padre. Desde la narración de La cuestión de la silla, que es el cuento inicial, lleno de realidad, de picardía y decadencia, y sobre todo de realidad, créanme, que nos muestra a través de un chamánico y adicto Marcelo la relación con un hijo perdido en su propia casa.
Ni hablar del Triángulo de las Bermudas, que deambula entre la vida de un barrio, los esfuerzos de un padre por mantener esa vida de barrio y la progresiva destrucción de un hogar. O hasta la temática de la ausencia, que destaca en El Camaro en la historia de Chile, de donde rescata un párrafo que es patente de aquello. Lo cierto es que rara vez se acordaba de su padre, quizás porque este hombre representaba para él las leyes invisibles que rigen el mundo. Aunque hubiera muerto de forma trágica, la tragedia yacía en el pasado como un dato inofensivo. La paternidad se observa en prácticamente todos los relatos, con tierna dureza o con cómica fatalidad, si la dureza puede ser tierna o la fatalidad cómica. En El Mundo según Minecraft, asistimos a un padre que se enfrenta a la pelea por la extensión de una autopista y a las obvias transformaciones que ello conlleva, mientras su hijo habita en el espacio virtual que le ofrece Minecraft, libre, virtual, propio, mientras la sociedad te sigue consumiendo y almorzando día a día. Es solo cuestión de tiempo, como dice el autor. Porque hablamos de un tiempo diferente, el de un Daniel de hace 30 años, aquella otra época, de esa otredad que nos define en torno a un proceso que nos marcó y que ha costado que nos deje de marcar. De ese Chile en el cual había instancias en las cuales no quedaban huellas físicas de la felicidad, en que si no llevabas una máquina fotográfica, no había celulares con máquina fotográfica, no quedaba rastro, y por tanto se reducía el riesgo de que posteriormente le embargue a uno la nostalgia, como dice el novelista francés David Fonquillos en su novela número 2. Este libro de Daniel es también un tránsito desde aquella época donde podías quedar sin huellas físicas de tu felicidad o tristeza, hasta aquella en que nos sorprenden y angustian microcuentos como el de Antonio Echeverría Cisternas, de 14 años, que en la 20ª edición de Santiago en 100 palabras nos microcuenta que, comillas, y fui tan feliz que hasta olvidé publicar.